Estamos ahí en nuestra Biblia, en el libro de Mateo. Les llamo la atención donde el Señor reprende a Pedro. En el versículo 23 dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. El Señor Jesucristo se dirigió a Pedro y le llamó Satanás. ¿Por qué? Dice en el versículo 22: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión ¿de quién? De ti. Hermanos, Pedro estaba infestado, o en el momento influenciado, por la mentalidad satánica, por la filosofía satánica del poner yo antes que todos los demás. Usted y yo sabemos que el mensaje de Dios o de la palabra de Dios es otros antes que uno. Cristo vino a morir por los demás, por todos nosotros. No vino a morir por Él. No vino a solo rescatar a uno, vino a rescatar a muchos. Dice la Biblia que vino en rescate de muchos, amén. Pero aquí Pedro tiene la filosofía, la mentalidad, y lo pone aparte y le dice: Señor, ten compasión de ti. Y tanta era de serio el dicho, o lo que acaba de decir Pedro, tanto era, tan serio, tan severo, que Dios le llamó y lo reprendió Satanás. Nomás al decir ponte a ti primero, y Dios lo marcó como Satanás. Y cuánto nosotros, hermanos, nos vamos mucho más allá que simplemente el ponernos a nosotros primero. Pero sabe, hermanos, muchos de los problemas de la sociedad de hoy en día y el problema de nuestras vidas, aún en el cristianismo, viene a raíz de que ponemos el yo primero antes que todos los demás. ¿Puede un cristiano ser poseído? Aquí vemos como Cristo le dice a Pedro que le llama Satanás. No quiere decir que Pedro fue poseído, sino el enfoque era lo que estaba diciendo, que me lleva a entender entonces de que era la filosofía, era una influencia que había venido sobre él. Vayan a Gálatas 2:20, por favor. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, por favor. Gálatas 2:20. Dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, no lo vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Aquí dice la palabra de Dios que Cristo vive ¿en dónde? En mí. Él está conmigo. Él está conmigo. Su promesa es que nunca nos iba a dejar. Hasta el último de la tierra nunca nos iba a dejar. Él está conmigo y podemos clamar Abba Padre por medio del Señor Jesucristo, y podemos comunicarnos con Él porque Él mora en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, si Cristo mora en mí, no hay lugar para que un cristiano sea poseído por un demonio. Un demonio, un diablo, Satanás solo puede poseer un lugar vacío. En la implicación de demonios en las vidas de cristianos, el apóstol Pedro es una ilustración del hecho de que un creyente puede ser influenciado por un demonio, y como lo acabamos de ver, algunos se refieren a cristianos que están bajo una fuerte influencia demoníaca, como endemoniados, por ejemplo. Pero no existe ningún ejemplo en la Escritura de un creyente en Cristo que haya sido poseído por un demonio. Un cristiano no puede ser poseído porque tiene al Espíritu Santo morando dentro de él. 2 Corintios 1:22. Vayan corriendo ahí conmigo, por favor. 2 Corintios 1:22. 2 Corintios 1:22 dice así la palabra de Dios: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro ¿qué? Corazón. Él mismo nos ha sellado, hermanos. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Capítulo 5, versículo 5. De ahí mismo. Dice así, versículo 5, dice así: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. 1 Corintios 6:19. 6:19. 1 Corintios 6:19, por favor. Dice la palabra de Dios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo de quién? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois ¿qué? Vuestros. Si no somos vuestros, ¿cómo
¿Cómo puede un demonio exterior de nosotros clamar nuestro templo, nuestro cuerpo como posesión o territorio? Hermano, nuestro territorio o nuestro ser, nuestra alma ya está conquistado, ya está comprado por la sangre de Cristo Jesús. Le pertenece a Dios y no nos pertenecemos ni a nosotros mismos. ¿Cómo podemos ser ocupados por alguien más? ¿Sí me están entendiendo? ¿Cómo se expone una persona a ser poseída? La siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo se expone una persona a ser poseída? No se nos dice exactamente cómo se expone uno mismo a ser poseído, pero sí el caso de Judas es representativo. Él abrió su corazón al mal por su avaricia. Vayan a Juan 12:6. Vayan a Juan 12:6. Dice versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas, hermanos, tenía su corazón abierto a la maldad. Era como ponerle en la carpeta roja a Satanás, como que invitándole: ven a mi vida. Fíjense en Juan capítulo 13 versículo 2. Juan capítulo 13 versículo 2 dice así: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Aquí dice la Biblia que el diablo puso en el corazón de Judas Iscariote que le entregase. Satanás claramente, hermanos, viene al corazón de Judas. Judas ya tenía su corazón vendido hacia el amor al dinero, hacia la codicia de dinero, y él va a los sacerdotes. En Mateo nos enseña esto, y va y les dice que qué es lo que me van a dar en cambio del Señor. Y dice que ellos delegaron 30 monedas de plata y que se lo iban a dar a él. Y él las tomó y se fue contento en su camino, porque él había agarrado lo que él codiciaba. Y dice la Biblia que desde ese momento, hermano, escuche bien, dice la Biblia claramente que desde ese momento procuró a entregar al Señor. El momento que usted, hermano, cruza esa línea, y perdón, hermano, el momento que una persona cruza la línea hacia el mundo o al reino espiritual, las potestades satánicas y las influencias demoníacas, influencias de maldad, se está exponiendo esa persona a cualquier. Por eso los juegos de Ouija son muy peligrosos. Por eso ir a consultar a una bruja es tan peligroso. Por eso ir y leer las cartas o la mano, todo eso es bien peligroso, porque estás exponiéndote a un realmo, un mundo de maldad. Las posesiones diabólicas. Uno de los fenómenos más interesantes, misteriosos y controvertidos que se han dado y que todavía se dan es el de las posesiones diabólicas. El diablo y sus demonios, esos seres ancestrales, malignos, enigmáticos, dicen ser en muchas ocasiones los autores de las desgracias y el dolor de los hombres. Hemos estudiado cómo una posesión de un demonio trae enfermedad, trae problema, ceguera, etcétera, etcétera. Aún hoy en día hay gente que afirma estar poseída por el diablo. Pero ¿existe realmente el diablo? ¿Son posibles las posesiones diabólicas y demoníacas? Para contestar estas preguntas tendríamos que ir a la palabra de Dios, porque es la autoridad final de toda fe y práctica. Lo que creemos tiene que venir de la palabra de Dios. No puede venir de la opinión de un escritor de un libro o un comentarista. No puede venir de una comité religioso, ni siquiera el mundo científico. Tiene que venir de la palabra de Dios. ¿Qué es una posesión? Y bueno, es por demás enseñar en la Biblia todas las posesiones que hay en ella. Lo vemos, hermanos, una y otra vez que el Señor Jesucristo tuvo que tratar con posesiones. ¿Qué es una posesión? Una posesión diabólica sería aquella posesión en la cual el diablo o el demonio es el responsable de dicha posesión. En la palabra de Dios vemos que una posesión es cuando un demonio se mete en el cuerpo de una persona que no tiene a Cristo en su corazón para destruirlo, atormentarlo y sumergir su alma en un mundo de tinieblas. Nunca hay tal cosa como controlar el pacto con Satanás. No tiene ninguna verdad, es toda una mentira hacer un pacto satánico para que él te dé riquezas y vas a salir como ganador. Nunca, hermanos. El diablo ofrece mucho, cobra muy caro y paga bien pobremente.
Nunca va a salir alguien con, no puedes hacer un pacto, no puedes maldecir a alguien consultando con un brujo y pensar que nada le va a pasar a usted. Y ese problema de nuestro hoy en día, nuestro mundo, hermanos, que está jugando con un montón de sinfín cosas de brujería, de diabólicas, de un montón de cosas, y por eso la actividad satánica en la vida de los hijos, de los jóvenes en el mundo en cual vivimos, hermanos. Por eso dos jóvenes pueden ir a una escuela y abrir sus pistolas de puros balazos y matar a un montón de jóvenes y aterrorizar una escuela por no sé cuántos minutos, casi una hora, aterrorizar a un montón de gente y estar riéndose mientras matan a gente y al final quitarse sus vidas. Porque se prestan como instrumentos de Satanás. Y el fin de Satanás, hermanos, ha venido para hurtar, matar y destruir, dice la Biblia en Juan capítulo 10. Eso es lo que el ladrón viene a hacer. Pero Cristo ha venido para darnos vida, una vida en abundancia. Es la diferencia, mi hermano. Cuando alguien es poseído, es alguien que es tomado control por un espíritu inmundo para al fin de destruirlo, atormentarlo y sumergirlo. ¿Cuáles son las características entonces de alguien endemoniado? En la Biblia, más específicamente en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, hablan de posesiones demoníacas. Además de la actualidad, se han dado muchos casos de los cuales el poseído presenta las siguientes características. Número 1, su memoria es borrada, pierde su identidad y no reacciona ni actúa como la persona que era antes. Número 2, convulsiona, le pegan a ataques de convulsión y en muchas ocasiones sin haber sufrido de esta enfermedad antes. 3, respira agónicamente, su respiración no es normal y por lo general le cuesta hacerlo. 4, su voz cambia, la entonación de voz cambia y varía, llegando a ser desde muy aguda hasta muy fuerte. Y debe hacer un paréntesis aquí bien rápido, hermanos. No tuve el tiempo de hacerlo y ni quiero hacerlo sinceramente, pero hay un estudio mucho más profundo sobre la demonología que habla, hermanos, de las diferentes poderes o habilidades o características que vienen con diferentes demonios. Y hay diferentes demonios que tienen su nombre de la Biblia, o la encontramos en la Biblia, hermanos, cómo es que ellos traen pestilencia y diferentes tipos de pestilencia. Otros que producen el ser mudo, otros producen la ceguera, otros producen esto y lo otro. Y no quiero entrar en eso porque ya basta el suficiente conocer, hermanos, que este realmo es un realmo espiritual, es un realmo verídico. La Biblia lo habla y si la Biblia lo dice que es, yo lo creo. Número 5, su rostro cambia. Su mirada no es la misma de antes, ahora es más sombría. Estas son algunas cosas, hermanos, características que son muy general y muy común cuando en la posesión de una persona. Número 6, posee una fuerza desproporcionada, se vuelve demasiado fuerte e incontrolable que no le pueden dominar fácilmente. 7, y deje decir esto, todas estas verdades, hermanos, porque ya lo hemos estudiado. Yo con mucha confianza estoy enseñando esto porque ya tomé el tiempo de enseñarle los versículos, ya tomamos el tiempo de estudiar sobre el tema en partes. Ahora nomás estoy dándole el resumen de lo que es una persona endemoniada. Pero digo eso por esta razón, querido hermano, escuche bien. Las películas, hermanos, y esto usted no me va a dejar de mentir, las películas hacen un excelente trabajo de agarrar sus historias y sus fantasías, aún de las historias bíblicas. Las imaginaciones, las ideas, algunos nombres de que usan en las películas famosas, de que se llama un ejército o un rey malo o un dictador o un mundo, que hablan de las galaxias, de las estrellas de las galaxias y que este mundo, o sea, muchos de esos nombres salen de la palabra de Dios. Los encontramos en la palabra de Dios. Mucha de la imaginación, hermanos, el mundo, hermanos, es muy barato en su capacidad de pensar y ser creativo. Al fin del todo, hermanos, el hombre tiene que acudir a algo que es más alto que él para encontrar la verdad. Y en su malicia, en su afán de hacer dinero, pues utilizan verdades bíblicas y historias para hacer dinero.
para hacer dinero y etcétera. Y por eso, hermanos, la gente se fascina cómo es que las películas lo tienen tan cerca a la verdad. Cómo ven posesiones en las películas y dicen, yo creo que así es. Wow, y hermanos, no necesitamos una película para enseñarnos sobre eso, que aquí está en la palabra de Dios. Tome el tiempo de leer a través del Nuevo Testamento y va a estar muy interesado, hermanos. Pero las películas han hecho un excelente trabajo, hermanos, de dormirnos a la realidad de que no hay una sabiduría más grande que la de Dios, hermanos. 7. Tiene acceso a información oculta. Una persona poseída puede llegarle a decir cosas que usted no le ha contado a nadie, o a saber cosas que ya pasaron o que pueden pasar. Es alguien peligroso. En una ocasión íbamos a ir a un lugar con el pastor y íbamos a ir a un asunto que estaba alguien poseído. Y el pastor nos apartó días antes y le dijo a todos los varones que iban a ir con él. Era un grupo pequeño, maybe 3, 4. Y dijo, hermanos, quiero que se purifiquen estos días, que caminen con Dios, oren, limpien sus mentes, confiesen cualquier pecado que tienen en su vida, porque vamos a ir a hacer guerra espiritual. Y no va a ser que ese demonio vaya a tener el espíritu de adivinación y que pueda adivinarle a usted o le marque a usted algo que usted ha hecho. Y todos nos quedamos, y unos cuantos, mejor no voy. Y sabe que lo que hicimos, hermanos, pusimos de rodillas, oramos, ayunamos y fuimos con temblor, no del miedo del demonio, pero con temblor, entendiendo de que Dios es real y lo que Él habla es verdad. Y Dios está con nosotros, y gracias a Dios pudimos salir de allí con el poder del Espíritu Santo, y Dios nos ayudó y usó al pastor. Pero hermanos, ¿qué tan cierto es esa verdad? ¿Se acuerda la mujer endemoniada que adivinaba? Vino a Pablo y dijo, yo sé quién tú eres. ¿Se acuerda? Y se acuerdan los fariseos hipócritas, los que andaban queriendo sacar demonios, le dijeron a Jesús, conocemos, y a Pablo, pero ustedes ¿quién son? ¿Me están entendiendo? A veces, hermano, yo creo que queremos pensar que ¿verdad? Hay gente, ¿verdad? Y en las películas hacen un excelente trabajo, y también las falsas sectas, como que ellos creen poseer el poder de reprender a demonios, y quieren darle una cachetada a alguien, y con esa cachetada sale la gente. Hermano, si usted quiere una cachetada, venga, lo digo una. A ver, Roger, ven, no se crea. El problema es que, hermanos, no es el hombre, no es ni siquiera la espiritualidad del hombre. Es en el nombre de Jesús, y es en el nombre del Señor que el poder de Dios que opera a través de nosotros, si Él desea y Él quiere y Él permite que un demonio salga de una persona. Y Él ha escogido usar el hombre, hermanos, pero en nuestros días la actividad, dijo un comentarista, la actividad demoníaca era tan grande en el Nuevo Testamento porque el mismo Dios estaba sobre la tierra, hermanos. Era como prender las luces en un garaje, y todas las cucarachas salen, y los ratones, ¿verdad? Pues Dios vino a esta tierra y sacudía. Por eso los demonios desde lejos decían, deja de atormentarnos, déjanos en paz. Porque Dios mismo estaba sobre esta tierra, hermanos. Y qué impactante es esa verdad, hermanos. Por eso a mí me preocupa cuando un cristiano puede llevarse tranquilo con un mundano, y el mundano ni se siente mal. Es más, si tú eres uno de los buenos, yo quisiera que todos los cristianos fueran como tú. Yo me preocupa, un mundano debería sentirse incómodo a nuestro compañerismo. 8. Es muy depresivo si su estado de ánimo es muy bajo, y por lo general se vuelve una persona solitaria y fría. 9. Es indiferente al pudor, no tiene miedo a la vergüenza pública, y por lo general hace cosas que alguien normal no haría en frente de otros. Se desnudan. ¿Se acuerda del endemoniado de Gadara que estaba desnudo? Se desnudan, hacen cosas irracionales, hermano, hacen cosas perversas en público, en frente de gente. No es una persona racional, y no sea tan pronto en decir, está enfermo. Puede que sí esté enfermo, no eliminamos esa realidad de que hay personas sí enfermas, pero el mundo ha hecho un excelente trabajo para decir que todos los que actúan así es que están enfermos mentalmente.
Y es un negociazo, hermanos. La medicina que le venden a esa gente, hermano, es un dineral, hermanos, que pagan por mantener a esa persona así como un zombie. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo librar a un endemoniado? Mateo 12, por favor, vayan corriendo ahí. Mateo 12. Mateo 12, versículo 26. Mateo 12, versículo 26. Dice así: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? ¿Por quién los echan vuestros hijos? Perdón. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué dice la Biblia? Dios nos da un principio tremendo aquí. Satanás jamás poseerá directamente el cuerpo de un ser humano, ya que él es un ser demasiado orgulloso para llevar a cabo esta labor. Solamente lo hacen sus demonios bajo su comando. Hoy en día hemos escuchado un sinfín de métodos para librar a un poseído, tanto de la santería, ceremonias religiosas, el agua bendita, los crucifijos, hasta lo que comúnmente conocemos como el exorcismo. Y hacen un show y cuántos de nosotros hemos visto esto en experiencia personal. Un vecino que es de una secta falsa y traen a aquella hermana supuestamente que sí, ella sí tiene el poder, y hace un escándalo hasta las 2, 3 4 de la mañana y es un gran show y la gente está repitiendo cosas y casi no sé qué tanto están diciendo y una porquería de cosas y es un show y luego salen, ¿verdad? Ya cuando se cansan salen a echarse un Marlboro y ya cuando se calman otra vez entran y la masala, pura masa, ¿verdad? El problema, hermanos, es que pensamos nosotros de alguna manera que tiene un método, que tiene que eso. ¿Se acuerda que los hombres estaban frustrados y el hombre vino y dijo: tus discípulos han tratado de sacar el demonio a mi hijo, pero no han podido? Y el Señor se frustró, no quiso usar la palabra frustrar, pero reprendió a los discípulos. Dijo: ¿cuánto tiempo voy a estar con ustedes? Y yo me imagino a esos discípulos cómo es que así le decía a Jesús. Y decía eso. Y yo miré una vez, decía Pedro quizás, que puso su mano sobre su hombro. Y yo miré la otra vez que el Señor estaba sentado. Vamos a tratar sentados. Yo creo que quisieron hacer todo lo que miraban que Jesús hacía. Pero después, en el contexto del pasaje, vemos cómo en la mente de ellos era quién iba a ser primer lugar. Porque después de que lo reprendió de esa manera, los siguientes versículos dice que los apóstoles estaban preocupados que quién iba a sentarse en el lugar más importante allá en el cielo. Ellos estaban pensando que iban a quedar primer lugar. No tenían un corazón puro. Y hermanos, si no estamos llenos del Espíritu Santo, cuando aquí claramente dice: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera. Cristo dijo: si yo por el Espíritu de Dios. La única manera que alguien va a ser librado es a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Punto. Hoy en día vemos eso, ¿verdad? Que según hay métodos, pero no, hermanos, es ser lleno del poder. Fíjense Mateo 5:25. Mateo 5:25, rápidamente. Mateo 5:25, dice la palabra de Dios, versículo 25, dice así: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Dice: de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Estamos bien? Mateo 5:25, ¿verdad? Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea echado ¿a dónde, hermanos? Al infierno.
Cuando salieron los demonios del cuerpo del hombre, cambió por completo, volviendo a ser normal otra vez y causando gran impacto y terror entre los habitantes de la tierra. El pasaje nos lleva sobre el endemoniado de Gadara. El principio, hermanos, que estamos hablando aquí, me menciona el versículo 25, el adversario. El adversario siempre se encontrará por el camino, en el lugar donde no deberíamos estar. Aquellos terrenos ajenos del Espíritu de Dios. Y una vez, hermanos, y porque está dentro del contexto que hay pecado, habla de codiciar la mujer y habla del camino, el adversario. Hermanos, si usted ve Proverbios capítulo 7, el joven que cayó con esa mujer, que lo engañó, lo sujetó con un beso, con pasión, y se acostó con él, andaba en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, con la persona equivocada. Y ahí es donde opera Satanás. Ahí es donde opera Satanás. Cuando Dios hace una obra en la vida de una persona, es eterna. Lo hemos dicho en ocasiones en este estudio. Una vez que Jesús te toca, no te deja igual. Así es con los poseídos. Estos, una vez que confían en Cristo, el demonio sale de ellos, hay una transformación increíble y recobra su subconsciente y su personalidad de nuevo, con la diferencia que ahora el amor de Dios habita en él, como conocemos el pasaje del endemoniado. ¿Cómo es que lo encontraron vestido en su juicio cabal, sentado a los pies de Jesús? Inmediatamente no ocupó ir a un estudio, no ocupó ir a una rehabilitación. En ese momento Dios hizo la obra. Número uno, la persona que realiza la acción de sacar el demonio debe ser un hijo de Dios. Dos, los demonios temen a Dios. Si usted ya reconoció a Jesucristo como su Señor y Salvador, no dude que está meramente capacitado para librar a alguien, pues tiene a Jesús de su lado apoyándole con su poder. Y eso no es exclusivo para un pastor, no es exclusivo para los conferencistas, para los ungidos, ¿verdad? No, es cada creyente, hermanos, lleno del Espíritu Santo de Dios, puede en el nombre de Cristo, hermanos, reprender a un espíritu demoníaco. Si usted siente que hay una influencia satánica, agárrese al Señor, métase en el closet de oración de su casa y comience a rogar al Señor que Él reine en esta casa, que reprenda ese espíritu inmundo, que libre a sus hijos de esa influencia satánica, que aleje esa mala amistad, que aleje ese noviazgo que no es conveniente, que haga lo imposible por usted. Y es cuando Dios contesta su oración. Mi hermano, era cuando éramos religiosos, cuando éramos católicos, cuando llamábamos a aquel cura que venía y santificaba la casa y echaba agua bendita, pero era puro show, hermanos. El poder de Dios que mora en nosotros es el mismo Espíritu Santo que resucitó al Señor Jesucristo. Y si Él puede resucitar al Señor Jesucristo y mover la piedra, créame, hermano, si usted se pone bien con Dios y se aleja del mundo y saca esa música cochina del diablo y limpia su televisión y lo que está viendo, y limpia y cambia su actitud y deja de ser furioso y deja de ser vanaglorioso y busca el trono de Dios, hermano, no hay espíritu inmundo que pueda clamar posesión, que pueda venir alrededor de su casa, porque los ángeles del Señor acamparán alrededor de su casa. Dice la Biblia que Job cada día oraba por sus hijos, cada día, y Dios puso una cerca de protección. Tanto que cuando Satanás le preguntó a Dios: hey, ¿no has considerado a mi siervo Job? Digo, sí, pero ya miré la cerca que le pusiste. ¿Me está entendiendo? Y yo imagino muchas ocasiones que quizás Satanás ha venido a clamar o buscar nuestros hijos. Sin duda alguna, nuestros matrimonios. Y quizás, hermanos, si hemos estado buscando a Dios, en el poder de Dios, llenos de Dios, hermanos, yo creo con todo mi corazón que Satanás quizás llegaría y decir: no, con este no me meto. Número 3, debe darle el evangelio de la salvación. La persona que está hablando con una persona que posiblemente está poseída debe hablarle el evangelio de la salvación. Número 4, cuando una persona cree y confía que Jesucristo es Dios, que murió en su lugar para pagar el precio de sus pecados pasados, presentes y futuros, derramando su sangre, que resucitó de entre los muertos, reconociéndole como el Señor y Salvador de su vida, obtiene perdón, salvación y vida eterna. Desde el momento que alguien cree en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de ellos. Y cuando creen,
Si hay un espíritu inmundo, si hay una posesión, ese demonio sale corriendo de allí. El espíritu maligno es sustituido por el Espíritu Santo, garantizando la entrada al cielo a la persona antes poseída y regenerando su vida y mente por completo, volviéndolo un hijo de Dios. Dice la Biblia que nos dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Nos dio la potestad. ¿Por qué cree usted que Dios usa ese refrán? Cuando Pablo habla de la potestad de Satanás, que Dios nos libró de las potestades de Satanás. Y luego acá en Juan nos dice Dios que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque hermano, cuando estás hablando de estas potestades satánicas, se ocupa alguien con más autoridad de venir y establecer: este es mío y nadie lo va a tocar. Por eso dice Dios que ningún hombre los arrebatará de mi mano. Haz de cuenta que usted está dentro de la mano de Cristo y las manos del Padre Dios, y cubierto por el Espíritu Santo. ¿Y quién le va a sacar de ese lugar? Esa es la seguridad y certeza que tenemos y confianza que tenemos en el Señor Jesucristo. La Biblia dice: ni deis lugar al diablo. Efesios 4:27, ya vamos a terminar. Efesios 4:27. Efesios 4:27. Dice así: ni deis, versículo 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Esto es lo que estaba hablando, hermanos. Cómo invitamos o ponemos ambiente para que Satanás venga a nuestra vida. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Cómo podemos no darle lugar al diablo en nuestra vida como cristianos? Sabemos que el cristiano no puede ser poseído, pero ¿cómo podemos evitar que Satanás influya en nuestra mente, nos oprima y nos haga pensar mal? Número uno, viva por fe. La Biblia dice en 1 Juan 5:4 que es la fe que ha vencido al mundo. Claramente dice la palabra de Dios, capítulo 1, vayan a 1 Juan 5, por favor, ya vamos terminando. 1 Juan capítulo 5, versículo 4, dice la palabra de Dios: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿qué? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de ¿quién? De Dios. Entonces, hermanos, una de mis victorias, una de las cosas que me va a dar victoria contra este mundo y todas sus huestes espirituales y el príncipe de la potestad del aire, va a ser caminar por fe. Deje de tomar tantas decisiones realísticas y razonables. Comience a vivir en la fe. Comience a tomar pasos de fe. Comience a creer en las promesas de Dios. Y eso, hermanos, es un rechazo a esas huestes de maldad. No pueden operar dentro de ese ambiente cuando alguien actúa por fe. Romanos 10:14. No hay otra figura que más teme el diablo que la figura de un cristiano puesto de rodillas. Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Romanos 10:14, ¿verdad? Dice: y cómo predicarán si no fueran enviados, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de ¿quién? De Dios. Comience a vivir por fe. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que el justo por la fe vivirá. Es imposible agradar a Dios aparte de la fe. Número 2, resista al diablo. Santiago 4:7. Santiago 4:7, por favor, vayan corriendo ahí. Santiago 4:7, corriendo, por favor. Dice la palabra de Dios, capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá ¿de qué? De vosotros. ¿Cómo lo resistimos? Sometiéndonos a Dios, acercándonos a Dios. Es como nos resistimos al diablo, humillándonos delante del Señor. Está dentro de todo ese contexto de la palabra de Dios. ¿Cómo resistimos al diablo? No murmurando los unos de los otros, no juzgando los unos a los otros. ¿Cómo resistimos al diablo? Bueno, hermanos, es de ser llenos del Espíritu Santo, de no amar a las cosas del mundo, porque el que ama al mundo es enemigo de Dios. Resistiendo al diablo. Génesis 3:1, Mateo 4:1.
Nos habla cómo es astuto el diablo y cómo quiere hacernos caer. Número 3 y último, ¿cómo puedo no darle lugar al diablo en mi vida? Vístase cada día de Dios. Efesios 6, vayan corriendo ahí, aquí terminamos. Efesios 6, por favor. Es muy práctico, muy sencillo el estudio, yo sé. Pero hermanos, no necesitamos ser tan profundos, hermanos. La verdad de Dios está bien sencilla y muy clara, y eso es lo que nos da la victoria contra el enemigo. Vístase cada día, Efesios 6:11 dice la palabra de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, ahí está la palabra resistir, en el día malo, y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firmes. Dios nos llama a vestirnos cada día. 1 Corintios 10:13, corriendo ahí por favor, 1 Corintios 10:13. Si no me alcanza, nomás ponga atención. 1 Corintios 10:13 dice la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, es un asunto de vestirnos de Dios. Y cuando viene la tentación, Dios nos va a proteger. Dios siempre nos va a dar una salida, hermanos. Siempre, siempre, siempre. Lucas 10:19, rápidamente. Lucas 10:19, me queda este pasaje y uno más. Lucas 10:19, vamos a cerrar con estos dos últimos versículos. Lucas 10:19, dice la palabra del versículo 19: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Dice, y sobre toda fuerza de ¿quién? Y nada os ¿qué? Dañará. Dios nos da la potestad. Y si Él es la fuente de la potestad, yo necesito ir más a Él. Yo necesito ir a Él. Si yo siento en mi vida que el diablo está hostigando y oprimiendo, si está entremetiéndose entre mi hogar, en mis hijos, o en alguna vida de mis hijos, o mi matrimonio, si yo presiento eso, hermano, lo que es mi deber es acudir más a Dios, rogar más a Dios, acercarme más a Dios, para que podamos resistir al diablo, hermanos. Porque si no, mismo nosotros nos estamos prestando como presa fácil. Cuando nos metemos en ese mundo de maldad, estamos invitando a Satanás a tener más influencia sobre nuestra vida. ¿Cómo esperamos que el Espíritu Santo opere libremente en nuestra vida si andamos haciendo cosas que no deberíamos, andamos mirando cosas que no deberíamos de mirar, andamos hablando cosas que no deberíamos de hablar? Tenemos esto en nuestra vida, tenemos lo otro. ¿Cómo, hermanos? Eso es invitar al diablo a venir, a sentarse con nosotros, a echarnos un café con nosotros y hacer lo que él quiere, hermanos. Pero cuando el diablo viene a nuestra vida, debería de haber un cristiano vestido completamente de la palabra de Dios, de la justicia de Dios. Un cristiano que entiende que Dios nos va a librar. Un cristiano que está completamente rendido a Dios. Romanos 8:31, y aquí terminamos. Romanos 8:31. Romanos 8:31, dice la palabra de Dios, capítulo 8:31. Dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién no te acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que ¿qué? ¿Quién es el acusador de los hermanos? Fíjense, hermanos, el diablo es experto en causar división. El diablo es experto para hostigar, oprimir y arruinar la vida de gente. Cuando el diablo venga, hermanos, por usted, a través de una acusación, a través de una hostigación, un mal chisme, una crítica, una ofensa, hermano, entienda, no es esa persona, es el cochino miserable diablo. Él es el acusador. Y hermanos, es lo que tenemos que tener bien entendido en nuestra mente. No vamos a darle lugar al diablo. Es cierto, este asunto de posesiones es muy verídico. Hay gente poseída. Platicando con unos hermanos en estos últimos servicios, hemos tenido algunas cosas que han surgido aquí entre nosotros, sin que la iglesia se diera cuenta. Algunos se dieron cuenta de algunas cosas que pasaron aquí. Pero me llama la atención, hermano Velázquez, cómo comenzamos a hablar de un tema y exponer la verdad de una mentira,
y como que atrae como moscas a los espíritus inmundos. Recuerdo como si fue ayer, hermanos, nosotros trabajando en ese documental que hicimos de música. Como el diablo, hermanos, nos quiso hostigar y molestar en ese proyecto, hermanos. A mí personalmente. Y aún después de parar todo lo que hicimos y pasó la conferencia, yo recuerdo claramente que me duró como unos 3, 4 meses para regresar a la normalidad, para regresar a tener el espíritu correcto, para regresar a no ser mal pensado, para no estar. Y cómo me costó, hermanos. Pero la manera que llegué de allá a acá fue leer más la Biblia. Recuerdo como jovencito, recuerdo estar leyendo la Biblia en la noche, Proverbios y Salmos. Quería limpiar mi mente. Me despertaba a la medianoche y no sabía por qué, pero a las 3, 4 de la mañana me despertaba y ya no podía dormir. Me iba y comenzaba a caminar por la sala, todos dormidos, pero yo caminaba por la sala y oraba por mis hijos y me metía a sus cuartos a orar y le dije: Señor, si hay un mal espíritu en este lugar, repréndalo, Señor. Y salía por todo lugar y a veces andaba así hasta que ya otra vez me regresaba el sueño y regresaba ya a dormirme. Con cuidado para no despertar a mi esposa, me metí otra vez a la cama y a dormir. Y era una lucha, hermanos, porque me puse a bailar con el diablo. Me metí a la porquería de esa música, me metí al lodo cenagoso una vez más, a querer estudiar el tema para exponer la verdad y enseñarle a jóvenes. Yo mismo, hermanos, me ensucié. No que comencé a escuchar música mala, no que comencé a hacer algo pecaminoso, pero el simple hecho de estar en ese ambiente, hermanos, me estaba chupando el gozo. Yo no entiendo, hermanos, cómo algunos entre nosotros no vivimos nada espiritualmente toda la semana y venimos aquí a la iglesia a querer que Dios nos hable, hermanos. Si de por sí aquellos que leemos la Biblia, oramos, venimos a la iglesia y a veces Dios nos habla y a veces no alcanzamos a que Dios nos hable. Imagínense un joven que anda viviendo para el pecado, haciendo algo malo, viviendo una doble vida, haciendo cosas atrás de la espalda de sus papás y sus padres ni cuenta saben. Viene a la iglesia, con razón se duermen, con razón no pone atención, con razón quiere estar en el celular ignorando la aplicación de la palabra de Dios, porque no pueden percibir aquellas cosas que dan tan claramente. Este asunto del diablo es verdad, hermanos, y yo ya voy a descansar este tema. Esta es la última vez que lo toco por buen tiempo. Concluyo el estudio sobre esto. Pero, hermanos, ¿qué bronca trae usted? Que no será que a lo mejor ahí está el diablo hostigando. Padre Santo, bendice tu palabra.